Michael Patterson se despertó en una bañera llena de hielo que se estaba derritiendo. El agua fría se había teñido de rosa. Todo su lado izquierdo ardía con un dolor tan intenso que pensó que estaba muriendo. Cuando intentó incorporarse, la agonía lo hizo gritar. Ese grito salió como un gemido débil. Su garganta estaba seca, su cabeza palpitaba, y cuando su mano temblorosa tocó la parte baja de su espalda, sintió cinta quirúrgica y vendas empapadas de sangre. Junto a la bañera había una nota escrita en inglés imperfecto. No te muevas durante 2 horas. Necesitas hospital después. Tomamos riñón. Llamas a la policía. Sabemos. Te encontramos. Vivirás con un riñón. Muchos lo hacen. No seas estúpido. Michael Patterson tenía años. Vivía en Phoenix, Arizona. Trabajaba como ajustador de reclamos de seguros. Ganaba cierta cantidad de dinero al año. Poseía una casa de 3 habitaciones. Conducía un Honda Accord. Y hacía 3 días, había volado a Bogotá, Colombia, para conocer a la mujer que creía se convertiría en su esposa. Su nombre era María González, al menos eso le había dicho. Habían estado hablando todos los días durante 6 meses, a veces durante horas. Ella era hermosa joven interesada en todo sobre su vida. Y lo amaba. O eso pensaba él. Ahora Michael yacía en una bañera en una habitación de hotel barata en algún lugar de Colombia. Uno de sus riñones había desaparecido. Su cartera, su teléfono y su pasaporte también. Y María había desaparecido. La mujer que él amaba lo había drogado, entregado a criminales, y los había dejado abrirlo como a un animal para robarle sus órganos. Esta es su historia, pero también es la historia de cientos de otros hombres estadounidenses que han viajado a Colombia, Brasil, México y otros países persiguiendo romances en línea. Algunos perdieron su dinero, otros, su dignidad. Michael Patterson perdió una parte de su cuerpo que nunca recuperaría. Esta es la historia de cómo la soledad, la tecnología y las redes criminales crearon un nuevo tipo de pesadilla. Esta es la historia del tráfico moderno de órganos escondido detrás de aplicaciones de citas y rostros atractivos. Esta es la historia de cómo un hombre estadounidense ordinario se convirtió en víctima de uno de los crímenes más crueles del mundo. La vida de Michael Patterson. Antes de María no era especial. Él sería el primero en admitirlo. Se despertaba a las 6:00 de la mañana todos los días de la semana. Preparaba café instantáneo. Conducía a un parque de oficinas en Scottsdale, donde pasaba 8 horas revisando reclamos de seguros. La gente lo llamaba cuando sus casas se inundaban o sus autos se dañaban. Escuchaba sus problemas, llenaba formularios, negaba reclamos cuando la póliza no cubría el daño y aprobaba reclamos cuando sí lo hacía. Era un trabajo aburrido, pero pagaba las cuentas. Michael se había casado una vez. Su esposa se llamaba Jennifer. Se casaron cuando él tenía 26 años y se divorciaron a los 32, sin hijos. Jennifer decía que Michael era aburrido, que nunca tomaba riesgos, que nunca la hacía sentir especial. Un día, al llegar a casa del trabajo, la mitad de los muebles había desaparecido. Había una nota en la cocina: no puedo más. Necesito más de la vida. Lo siento. El divorcio se finalizó 4 meses después. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, Michael había tenido exactamente 12 citas. La mayoría fueron desastrosas. Una mujer habló de su ex durante 2 horas seguidas. Otra trajo a su madre sin aviso. Una tercera preguntó cuánto ganaba antes de ordenar bebidas. Después de eso, Michael dejó de intentarlo. Se decía a sí mismo que estaba bien solo. Tenía su trabajo, su casa, sus rutinas. Pero por la noche, cuando se sentaba en el sofá viendo televisión, sentía vacío. Su hermana Karen se preocupaba por él. «Necesitas salir ahí», le decía en sus llamadas semanales. «Todavía eres joven, no estás mal físicamente, tienes un buen trabajo. Alguna mujer tendría suerte de tenerte». Pero Michael ya no sabía dónde conocer mujeres. No iba a bares. No tenía pasatiempos que involucraran a otras personas. Trabajaba, volvía a casa y repetía el ciclo. Su vida era pequeña, tranquila y solitaria. Fue entonces cuando descargó la aplicación llamada International Connections. La app
Prometía ayudar a estadounidenses a conocer solteros de todo el mundo. El registro de perfil pedía preguntas básicas: edad, trabajo, intereses, lo que buscaba. Michael subió 3 fotos, una de la boda de su hermana, donde llevaba traje, una de una excursión de senderismo de hace 2 años, y un selfie casual en su cocina. Escribió en su perfil que buscaba algo serio, alguien amable, alguien que quisiera construir una vida juntos. Durante 2 semanas, nada sucedió. Entonces María le envió un mensaje. Hola Michael, vi tu perfil y creo que pareces un hombre muy agradable. Soy María. Vivo en Bogotá, Colombia. Tengo años y trabajo como profesora. Me encanta leer y viajar. Creo que tal vez podríamos hablar y ver si nos agradamos. Perdón, mi inglés no es perfecto. Aún estoy aprendiendo. Michael miró el perfil de María. Las fotos mostraban a una mujer impresionante con cabello oscuro, largo, ojos marrones, y una sonrisa cálida. En una foto vestía un vestido amarillo frente a montañas. En otra, sostenía un libro en lo que parecía una biblioteca. En una tercera reía con amigos en un restaurante. Parecía real, genuina, alguien con quien Michael podría hablar. Él respondió: Hola María. Gracias por el mensaje. Tu inglés es excelente. Creo que pareces muy interesante. Me encantaría conocerte mejor. Cuéntame más sobre tu vida en Colombia. Su respuesta llegó 1 hora después. Los mensajes continuaron todos los días a partir de entonces. María preguntaba por su trabajo, por su familia, por sus pasatiempos y sus sueños. Le contó sobre su labor enseñando a niños de primaria en Bogotá, sobre su pequeño apartamento, sobre cómo había crecido en un barrio pobre, pero había trabajado duro para educarse. Le contó que sus padres habían muerto cuando ella era joven, que no tenía hermanos, y que estaba sola en el mundo al igual que Michael, se sentía solo. Después de 2 semanas de mensajes, María sugirió hacer una videollamada. Michael estaba nervioso. Temía que la conexión fuera incómoda y no sabía qué decir. Pero cuando el rostro de María apareció en su pantalla, era aún más hermosa que en sus fotos. Hablaba inglés con cuidado, sonreía con frecuencia, le preguntaba por su día, y le contaba historias divertidas sobre sus alumnos. La llamada duró 2 horas y al terminar, Michael sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. Las videollamadas se volvieron rutina 3 veces por semana, a veces más. María siempre se veía hermosa, a veces con maquillaje, otras de manera natural. Le mostraba su apartamento, le presentaba a su gato, cocinaba mientras hablaban. Todo se sentía normal y real. Michael comenzó a creer que tal vez esto podía funcionar, que tal vez finalmente había conocido a alguien que lo entendía. En el 3er mes, María empezó a compartir cosas más personales. Le contó a Michael que había tenido una mala relación anteriormente. El hombre la había golpeado, controlado su dinero, y la había aislado de sus amigos. Ella lloraba al contar la historia, y Michael quería atravesar la pantalla para protegerla. Nunca te trataría así, le dijo. Te cuidaría. Te haría sentir segura. María sonrió entre lágrimas. Te creo, Michael. Creo que eres diferente de otros hombres. En el 4.º mes, María mencionó por primera vez dinero de manera sutil. Le contó que uno de sus estudiantes estaba muy enfermo y que la familia no podía costear la medicina. María quería ayudar, pero su salario de profesora era muy bajo. No le pidió nada directamente a Michael, solo le contó la historia. Michael escuchó la necesidad en su voz y preguntó: ¿Cuánto cuesta la medicina? María dudó. Quizá $100. Pero no puedo pedirte dinero, Michael. Solo somos amigos. Michael le envió $150 mediante una app. María lloró de gratitud. Eres tan amable. Nunca lo olvidaré. 2 semanas después, surgió otra emergencia. El casero de María subió el alquiler. Podría tener que mudarse a un lugar más barato en un barrio peligroso. Estaba asustada. De nuevo no pidió dinero directamente, pero Michael se ofreció. ¿Cuánto necesitas? María protestó. No, Michael, no puedo aceptar dinero de ti. Pero Michael insistió y le envió $400. María prometió devolvérselos.
No necesitas devolverme nada, dijo Michael. María lo llamó su ángel. Las solicitudes de dinero se volvieron más frecuentes, un procedimiento dental de emergencia, una estufa rota que necesitaba reemplazo, una multa que María no podía pagar. Cada vez el monto era razonable, 200, 300, nunca más de $500. Durante 5 meses, Michael envió a María un total de $200. No lo pensó demasiado. Ella iba a ser su novia, quizás su esposa. Las parejas se ayudan mutuamente. Eso es lo que hacen las relaciones. En el 5.º mes, María mencionó la idea de encontrarse en persona. Michael, pienso en ti todos los días. Sueño con nuestra vida juntos. Pero nunca nos hemos tocado, nunca nos hemos tomado de la mano, nunca nos hemos besado. ¿No quieres conocerme? ¿No quieres ver si nuestra conexión es real en persona? Michael quería absolutamente eso. Había estado pensando en ello constantemente. Pero vivo tan lejos, dijo. Nunca he estado en Colombia. Es seguro, María rió. Colombia es hermosa, Michael. Sí hay problemas como en cualquier país, pero Bogotá es una ciudad grande y moderna. Te mantendré seguro. Te mostraré todo. Lo pasaremos increíble juntos. Michael investigó vuelos. De Phoenix a Bogotá costaba alrededor de $600 ida y vuelta. El vuelo duraba 9 horas con una escala. Podía tomar una semana de vacaciones. Ya tenía los días acumulados, pero algo lo detenía. ¿Y si no era real? ¿Y si ella se veía diferente en persona? ¿Y si no tenían nada de qué hablar sin una pantalla entre ellos? María percibió su vacilación. Michael, entiendo que estés nervioso. Yo también estoy nerviosa. Pero si nunca nos encontramos, siempre nos preguntaremos qué podría haber sido. ¿No quieres saber si podría ser tu esposa? ¿No quieres saber si podríamos construir una vida juntos? Ese fue el momento en que Michael tomó la decisión. Reservó el vuelo para dentro de 3 semanas. Cuando se lo dijo a María, ella lloró de felicidad. No puedo creer que esto esté pasando. Voy a conocer a mi Michael. Vamos a estar juntos. Ya te amo tanto. Michael sintió que su pecho se llenaba de emoción. Yo también te amo, María. No puedo esperar a abrazarte. Las 3 semanas pasaron lentamente. Michael le contó a su hermana sobre el viaje. Karen se preocupó de inmediato. Vas a volar a Colombia para conocer a una mujer que nunca has visto en persona. Michael, eso suena loco. Y si no es quien dice ser Michael, defendió a María. Hemos estado hablando durante 6 meses. La he visto en video docenas de veces. Es real, Karen. Sé que es real. Karen no estaba convencida. Solo ten cuidado. Mantén tu teléfono encendido. Hazme saber cómo estás todos los días. Y por Dios no lleves mucho dinero en efectivo. Michael prometió que sería cuidadoso. Michael se preparó para el viaje con la emoción de un adolescente. Compró ropa nueva. Practicó frases básicas de español con una aplicación. Leyó artículos sobre Bogotá y la cultura colombiana. Quería causar una buena impresión. Quería que María viera que se tomaba esto en serio. La noche antes de su vuelo apenas durmió. Imaginaba tomar la mano de María. Imaginaba besarla. Imaginaba presentársela a Karen y a sus amigos. Imaginaba llevarla de regreso a Phoenix y comenzar su vida juntos. El vuelo salió de Phoenix a las 6:00 de la mañana. Michael se sentó junto a la ventana. Estaba demasiado emocionado para dormir. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Bogotá 9 horas después, Michael presionó su rostro contra la ventana. La ciudad se extendía debajo de él. Montañas rodeaban todo. Los edificios parecían modernos y densos. No se parecía en nada a Phoenix. Parecía una aventura. Pasar por aduanas en el aeropuerto internacional. El Dorado tomó una eternidad. La fila avanzaba lentamente. Cuando Michael finalmente llegó al oficial de aduanas, el hombre le hizo preguntas en español. Michael no entendía. Otro oficial que hablaba inglés intervino a propósito de la visita a turismo. Y visita a un amigo, duración de la estadía 1 semana, donde se alojaría con un amigo. El oficial estampó su pasaporte y lo dejó pasar. Michael tomó su maleta del carrusel y caminó hacia el área de llegadas. Era un caos, cientos de personas apiñadas, taxistas gritando,
y sosteniendo carteles familias reuniéndose con saludos ruidosos. Todos hablaban español rápidamente. Michael se sintió abrumado. Sacó su teléfono sin señal. Había olvidado activar un plan internacional. Estúpido. Miró alrededor buscando a María. Ella dijo que lo esperaría justo afuera de llegadas, pero no la vio. Pasaron 10 minutos, luego 20. Michael comenzó a entrar en pánico. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto era falso? Entonces sintió un toque en el hombro. Se dio la vuelta. María estaba allí sonriendo. Era aún más hermosa en persona. Vestía jeans y una blusa roja. Su cabello caía en ondas sobre los hombros. Michael preguntó, «¿Soy yo?». El miedo de Michael desapareció. Dejó caer su maleta y la abrazó. Ella lo abrazó de vuelta. Olía a vainilla y algo floral. «Estoy tan feliz de que estés aquí», susurró. «Yo también», dijo Michael. «Yo también». María tomó la mano de Michael y lo condujo hacia afuera. El aire de Bogotá era fresco. Era de noche. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas. «Es hermoso aquí», dijo Michael. María sonrió radiante. «Espera a ver el resto de la ciudad. Tengo muchos planes para nosotros». Subieron a un taxi. María le habló al conductor en español. El taxi se metió en el tráfico. Michael observaba la ciudad pasar. Las calles estaban llenas. Las motocicletas se entrelazaban entre los autos. Vendedores ambulantes vendían comida en las esquinas. Todo se sentía extraño y emocionante. «¿A dónde vamos?», preguntó Michael. «Primero a tu hotel», dijo María. «Debes estar cansado del vuelo. Puedes descansar y ducharte. Luego esta noche iremos a cenar a mi restaurante favorito». Michael en realidad no había reservado un hotel. Suponía que se alojaría con María, pero ella insistió en un hotel las primeras noches. «Es mejor así», dijo ella. «Necesitamos ir despacio. Asegurarnos de que realmente nos gustamos antes de vivir juntos». Michael entendió. Era realmente sensato. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel en un barrio llamado Landelaria. El edificio parecía antiguo pero encantador. María habló con el personal de recepción en español. Ya había hecho la reserva. La habitación costaba $35 por noche. Michael pagó 3 noches en efectivo. El recepcionista le dio una llave. María lo llevó arriba a la habitación. Era pequeña pero limpia, una cama doble, un baño diminuto, una ventana con vista a la calle. «Esto es perfecto», dijo Michael. María lo besó en la mejilla. «Descansa una hora. Volveré a las 8:00. Tenemos reservación para cenar». Luego se fue. Michael se sentó en la cama. No podía dejar de sonreír. Esto era real. Estaba en Colombia. María era real. Era exactamente quien decía ser. Se duchó y se cambió de ropa limpia. Exactamente a las 8:00 María tocó la puerta. Se había cambiado y llevaba un vestido negro. Se veía deslumbrante. «Te ves hermosa», dijo Michael. María rió. «Eres dulce. Ven, vamos a comer». El restaurante se llamaba Andrés Canderés. Era enorme, ruidoso y lleno de gente. Las paredes estaban cubiertas de decoraciones coloridas. La música sonaba desde todos los rincones. María pidió la comida para ambos en español. La comida llegó rápido: carne a la parrilla, papas, arepas, salsas, que Michael nunca había probado. Todo sabía increíble. Comieron, hablaron y rieron. Michael se sintió más feliz que en años. «Esto es increíble», dijo. «Tú eres increíble». María extendió la mano a través de la mesa y la sostuvo. «Te dije que Colombia es hermosa, pero es más hermosa porque estás aquí conmigo». Después de la cena, María sugirió ir a bailar. Michael protestó. «No bailo realmente». María lo arrastró a la pista de todos modos. La música era salsa. María movía las caderas y giraba. Michael intentó seguirla. Era terrible, pero María se reía y lo guiaba. Otras personas bailaban a su alrededor. Todos parecían felices y libres. Michael olvidó su inseguridad. Solo disfrutó el momento. A medianoche salieron del club. María llamó un taxi y le dio indicaciones al conductor.
¿A dónde vamos?, preguntó Michael. Quiero mostrarte un lugar más, dijo María. Un amigo mío tiene un bar con una hermosa vista de la ciudad. Podemos tomar una bebida y luego te llevo de regreso al hotel. El taxi condujo durante 20 minutos. Terminaron en un barrio que Michael no reconocía. Las calles eran más oscuras y había pocas personas. El bar estaba en el segundo piso de un edificio antiguo. Cuando entraron estaba casi vacío, solo un camarero y 2 personas sentadas en una esquina. María pidió las bebidas, 2 cervezas. Llegaron en botellas frías. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. La vista era realmente hermosa. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellos. Michael se sintió satisfecho. Había sido un día perfecto. María levantó su cerveza. Por nosotros, dijo, por nuestro futuro juntos. Michael chocó su botella con la de ella. Por nosotros. Bebieron. La cerveza sabía normal, quizá un poco amarga, pero la cerveza colombiana era diferente de la americana. Michael terminó la mitad de la botella. En 5 minutos empezó a sentirse extraño. La habitación se inclinaba ligeramente, su visión se volvió borrosa en los bordes, y su lengua se sentía pesada. María, creo que algo está mal, dijo. Su voz sonaba arrastrada. María se mostró preocupada. ¿Qué quieres decir? Michael intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. Me siento muy mareado, creo que necesito volver al hotel. María se levantó y lo rodeó con un brazo. Está bien, vamos afuera. El aire fresco te ayudará. A partir de ese momento la memoria de Michael se volvió fragmentaria. Recordaba a María ayudándolo a bajar las escaleras. Recordaba subirse a un automóvil, pero no era un taxi. Había otras personas en el coche, voces de hombres hablando en español. Recordaba intentar preguntar a dónde lo llevaban, pero las palabras no se formaban correctamente. Recordaba ser cargado muchas escaleras, un cuarto con luces brillantes. Y luego nada. Cuando Michael despertó en la bañera de hielo, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. La nota decía que habían pasado 2 horas, pero podría haber sido más. Intentó reconstruir lo que había sucedido: el bar, la cerveza, el rostro preocupado de María. Y luego nada. ¿Lo había drogado ella? ¿Sabía lo que iba a suceder? ¿O había sido otra persona? Su costado gritaba de dolor. Tocó la cinta quirúrgica de nuevo. Era real. Alguien lo había abierto. Alguien le había quitado un riñón. Empezó a temblar, no de frío, sino de shock, de terror, de darse cuenta de que no estaba seguro. Necesitaba ayuda. Pero la nota decía que no llamara a la policía. Sabemos. Te encontramos. Michael no sabía si eso era cierto, pero estaba lo suficientemente aterrorizado para creerlo. Se obligó a levantarse. Sus piernas apenas lo sostenían. La sangre había empapado completamente las vendas. Necesitaba un hospital. Miró alrededor de la habitación. Era pequeña, un baño con la bañera, una cama individual, una ventana con rejas. Su ropa estaba doblada sobre la cama, los zapatos debajo, pero su cartera, teléfono y pasaporte habían desaparecido. Todo lo valioso había sido tomado. Michael se puso la ropa lentamente. Cada movimiento le dolía. La camisa se pegaba a la herida quirúrgica. Gritaba, pero seguía adelante. Necesitaba salir de esa habitación. Intentó la puerta. Estaba sin seguro. La abrió con cuidado. Un pasillo se extendía en ambas direcciones, con otras puertas a los lados. Un hotel barato, quizá un edificio de alquiler. Michael no sabía. Tropezó por el pasillo hacia una escalera. 3 pisos abajo. Cada escalón era agonía. Al final había un pequeño lobby. Un anciano estaba detrás de un escritorio viendo televisión. Al ver a Michael, levantó la mirada. Dijo algo en español que Michael no entendió. «Ayúdame», dijo Michael. «Necesito hospital». El anciano se levantó alarmado y dijo más palabras que Michael no comprendía. «Hospital», repitió Michael. «Por favor». El hombre tomó un teléfono, habló rápidamente, luego rodeó el escritorio y ayudó a Michael a sentarse en una silla. 5 minutos después, llegó una ambulancia. Los paramédicos hablaban algo de inglés. «¿Qué pasó?», preguntó uno. «Me drogaron», dijo Michael.
Alguien me quitó un riñón. Los paramédicos intercambiaron miradas, habían visto esto antes. Cargaron a Michael en una camilla. La ambulancia recorrió las calles de Bogotá. Michael veía pasar edificios sin saber dónde estaba, sin saber dónde estaba María, sin saber si iba a sobrevivir. En el hospital, Michael fue llevado inmediatamente a una sala de examen. Llegó una doctora que hablaba inglés. Era joven, unos 30 años, con aspecto cansado. Examinó la herida quirúrgica. «Tuviste cirugía», dijo. «No en un hospital. Alguien con conocimientos médicos hizo esto, quizá un doctor, quizá alguien entrenado. Tienes suerte. El corte está limpio, las suturas están bien. No deberías morir por esto. Pero necesitamos hacer pruebas. Debemos asegurarnos de que no hay infección y de que tu otro riñón funciona correctamente. Necesitarás quedarte aquí al menos 3 días». Michael comenzó a llorar. No pudo evitarlo. «Alguien me abrió», dijo. «Me quitaron el riñón. Vine a conocer a alguien que amaba y me hicieron esto». La doctora asintió con simpatía. «Esto ocurre más de lo que crees. Hombres extranjeros vienen a Colombia, conocen mujeres hermosas en línea. Las mujeres los drogan. A veces los roban. A veces peor. No eres el primero ni serás el último. Lamento que esto te haya pasado». La doctora preguntó si Michael quería reportar el crimen a la policía. Michael pensó en la nota. «Te encontramos». Estaba aterrorizado, pero también enojado. «Sí», dijo. «Quiero denunciarlo». La doctora hizo una llamada. 1 hora después llegaron 2 oficiales de policía. Uno hablaba inglés y sacó un cuaderno. «Cuénteme todo desde el principio», dijo el oficial. Michael relató la historia completa, la aplicación de citas. 6 meses de mensajes, el dinero que envió, el vuelo a Bogotá, el encuentro con María, el restaurante, el baile, el bar, la cerveza drogada, despertar en la bañera de hielo, la anota todo. El oficial de policía lo anotó todo. «¿Tienes fotos de esta mujer?», preguntó. El teléfono de Michael había desaparecido, pero pudo acceder a su correo electrónico desde una computadora del hospital. Encontró mensajes de María y fotos que ella le había enviado. El oficial tomó fotografías de la pantalla con su propio teléfono. «Investigaremos», dijo, «pero debo ser honesto contigo. Estos casos son muy difíciles. Las mujeres usan nombres falsos, fotos robadas, y desaparecen completamente después del crimen. Tenemos muchos casos como el tuyo. Casi nunca atrapamos a los responsables». Michael se sintió desesperanzado. «Así que no pasará nada». El oficial parecía comprensivo. «Intentaremos, pero debes concentrarte en recuperarte. Contacta a tu embajada. Ellos pueden ayudarte a obtener documentos de viaje de emergencia y coordinar con la policía local para que regreses a casa con seguridad». Michael asintió. No tenía energía para discutir. A la mañana siguiente, un representante de la embajada estadounidense llegó al hospital. Se llamaba David Chen. Era chino-estadounidense, unos 40 años, vestido con traje y portando un maletín. Le estrechó la mano con cuidado. «Lamento que esto te haya pasado», dijo. «Vemos casos como este más a menudo de lo que nos gustaría. Estoy aquí para ayudarte a navegar el proceso. Obtendremos tus documentos de viaje de emergencia, coordinaremos con la policía local, contactaremos a tu familia si lo necesitas, y nos aseguraremos de que llegues a casa con seguridad». Michael agradeció la ayuda, pero se sentía humillado. Esto se suponía que iba a ser un viaje romántico. En cambio, estaba en un hospital colombiano sin un órgano. David hizo preguntas sobre María. Michael le contó todo de nuevo, y David tomó notas. «Añadiremos esta información a nuestra base de datos», dijo. «Rastrearemos patrones de crimen contra ciudadanos estadounidenses. Esto encaja con un patrón conocido: estafas románticas que derivan en robo físico o robo de órganos. Hay una red criminal operando en Bogotá y Medellín. Se enfocan específicamente en hombres estadounidenses solitarios de mediana edad. Creemos que hay al menos una docena de mujeres trabajando para la organización. Todas usan métodos similares». «¿Cuántas víctimas hay?», preguntó Michael. David dudó.
En los últimos 3 años hemos documentado 47 casos de estadounidenses drogados y robados en Colombia después de conocer a alguien en línea. De esos 8 involucraron robo de órganos. Tú eres el 9º. Ese número solo incluye a los que denunciaron. Muchas víctimas sienten vergüenza y no lo hacen, así que el número real probablemente sea mucho mayor. Michael se sintió enfermo. Ni siquiera era especial. Solo otro estadounidense ingenuo que cayó por un rostro bonito y una historia triste. Michael permaneció en el hospital 4 días. Los doctores confirmaron que su riñón restante funcionaba correctamente y que la herida quirúrgica estaba sanando. Le dieron antibióticos y analgésicos, además de instrucciones para el cuidado posterior, una vez que regresara a Estados Unidos. Al 4.º día, Michael fue dado de alta. David Chen lo recogió y había organizado que se quedara en un hotel seguro cerca de la embajada durante 2 noches, mientras procesaban su pasaporte de emergencia. La embajada también le dio $500 en efectivo para cubrir gastos hasta que regresara a casa. Durante esos 2 días, Michael no hizo más que permanecer en la cama del hotel. Pensaba en María, en lo estúpido que había sido en los meses de mensajes y videollamadas. ¿Había sido real o solo una actuación? Nunca lo sabría. El perfil de María en International Connections había sido eliminado. Su número de teléfono ya no funcionaba. La dirección de correo electrónico que usaba estaba deshabilitada. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Michael también pensaba en el momento en que bebió esa cerveza. Podría haberlo prevenido. Debería haber notado algo extraño. Debería haber sido más suspicaz cuando María lo llevó al bar vacío. La culpa personal dolía más que el dolor físico. Se sentía idiota. Se sentía merecedor de lo que le había pasado. Al 6.º día después de la cirugía, Michael abordó un vuelo de regreso a Phoenix. Le proporcionaron una silla de ruedas porque caminar largas distancias todavía le dolía. Se sentó en clase económica. Cada movimiento en el avión le causaba dolor en el costado. La azafata le ofreció una bebida. Él la rechazó. Nunca volvería a confiar en una bebida de un extraño. Quizá nunca volvería a confiar en una bebida. 9 horas después, el avión aterrizó en Phoenix. Karen estaba esperándolo en el aeropuerto. Al ver a Michael en la silla de ruedas, comenzó a llorar. «Dios mío, Michael. ¿Qué te hicieron?» Michael intentó sonreír. «Estoy bien, estoy vivo». «Eso es algo». Karen condujo a Michael a casa. Había llenado su refrigerador con comida, limpiado su casa, y se quedó con él los primeros 3 días. Le ayudó a ducharse, le cambió las vendas, y lo obligó a comer aunque él dijera que no tenía hambre. No dijo, «te lo dije solo». Cuidó de su hermano. Michael estaba agradecido. Sin Karen, no sabía cómo habría sobrevivido los primeros días. La recuperación física tomó meses. Michael consultó a un especialista sobre la función de su riñón. El doctor dijo que podía vivir normalmente con un solo riñón, pero necesitaría mantenerse hidratado, evitar ciertos medicamentos y realizar revisiones periódicas para asegurarse de que su riñón restante permaneciera saludable. Había cambios en la dieta: menos proteínas, menos sal, nada de alcohol. Michael siguió cuidadosamente todas las indicaciones. Estaba aterrado de que algo le pasara a su único riñón restante. El daño financiero fue grave. Michael había gastado $200 enviando dinero a María. Gastó $600 en el boleto de avión. Gastó $300 en Colombia antes de ser drogado. Sus cuentas médicas en Colombia fueron cubiertas por el programa de caridad del hospital, porque él no tenía forma de pagar. Pero su tratamiento de seguimiento en Estados Unidos le costó $8,000 de su propio bolsillo. El seguro cubrió una parte, pero no todo. En total, Michael perdió aproximadamente $500. Además de su riñón, su confianza en las personas y su capacidad de dormir por las noches sin pesadillas. La recuperación psicológica fue aún más difícil que la física. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con despertar en la bañera de hielo. Soñaba con el rostro de María. Soñaba con estar paralizado e incapaz de gritar mientras alguien lo cortaba.
Se despertaba empapado de sudor, a veces llorando, a veces tocando su costado para asegurarse de que su riñón seguía ahí. Sabía que era irracional, pero el miedo era real. Michael comenzó a asistir a terapia con la doctora Sandra López, especialista en trauma. Ella le dijo que estaba experimentando síntomas de trastorno de estrés postraumático. El haber sido drogado operado ilegalmente y la violación de su cuerpo habían sido experiencias profundamente traumáticas. Su cerebro intentaba procesar lo ocurrido y las pesadillas formaban parte de ese proceso. La doctora López le enseñó técnicas para manejar la ansiedad, respiración profunda, ejercicios de conexión con el presente y terapia cognitivo-conductual para combatir sus pensamientos negativos. La mejora era lenta, pero existía. La vergüenza fue la parte más pesada. Michael sentía que todos lo juzgaban. Sus compañeros de la compañía de seguros murmuraban cuando regresó al trabajo. Escuchaba fragmentos. Voló a Colombia, conoció a alguien por internet y perdió un riñón. ¿Puedes imaginar ser tan ingenuo, Michael? Quería gritarles que eso podía pasarle a cualquiera, que los criminales eran profesionales y sabían exactamente cómo manipular a las personas. Pero se quedó en silencio. No tenía fuerzas para defenderse. Michael eliminó todas sus redes sociales y todas las aplicaciones de citas. No quería intentar el amor en línea nunca más. No quería confiar en un desconocido nunca más. Quizá no quería confiar en nadie nunca más. Su mundo se volvió muy pequeño: trabajo, casa y sesiones de terapia. Nada más. Su hermana Karen le suplicaba que saliera más. No puedes dejar que ellos ganen, le decía. No puedes dejar que esto destruya tu vida. Pero él sentía que su vida ya se había roto. La persona que había sido antes ya no existía. Se miraba y no se reconocía. 6 meses después de la cirugía, la policía colombiana envió una actualización a través de la Embajada de Estados Unidos. No había avances en su caso. María no fue identificada. El hotel donde Michael despertó no tenía cámaras de seguridad. El personal afirmaba no haber visto nada sospechoso. El bar donde fue drogado cerró permanentemente. El propietario no pudo ser localizado. Todas las pistas llevaron a la nada. El caso fue marcado como inactivo. Sin nuevas pruebas no habría justicia para Michael. Los criminales que le robaron el riñón nunca serían atrapados ni castigados. Seguían libres para repetirlo. Michael pensaba mucho en eso. En algún lugar de Colombia o quizá en otro país, María construía otra relación, engañaba a otro hombre, preparaba otra trampa. Quería advertir a otras personas, contar su historia, levantar la voz. Pero la vergüenza, la humillación y el trauma eran demasiado grandes. Se sentía roto, dividido entre querer hablar y no poder hacerlo. Lo que Michael no sabía aún era que su caso formaba parte de algo mucho más grande que la estafa de una mujer contra un hombre. Ella era solo una pieza dentro de una red criminal sofisticada, operando en múltiples países. Una red especializada en estafas románticas que derivaban en crímenes físicos. Tenían métodos distintos según el objetivo: para víctimas adineradas, relaciones de largo plazo para vaciar cuentas lentamente. Para víctimas de clase media como Michael, golpes rápidos. Drogarlas, robarlas, a veces, quitarles órganos. El sector del robo de órganos era el más lucrativo. Un riñón sano podía venderse en el mercado negro por entre $150,000 y $200,000. La organización tenía conexiones con intermediarios ilegales en Asia, Medio Oriente e incluso Estados Unidos. Estos conectaban órganos robados con pacientes desesperados que no podían esperar años en listas legales. Los pacientes pagaban sumas enormes. Los intermediarios tomaban su parte. Los criminales que extraían el órgano tomaban la suya. Todos ganaban excepto la víctima. El personal médico involucrado eran generalmente doctores que habían perdido sus licencias por negligencia o abuso, o cirujanos de países con poca regulación que necesitaban dinero. Las cirugías se realizaban en clínicas improvisadas escondidas en edificios residenciales. El equipo era básico pero suficiente. El objetivo era extraer el órgano rápidamente y mantener viva a la víctima. Las víctimas muertas atraían demasiada atención.
Las víctimas vivas que por vergüenza o miedo no denunciaban eran ideales para la red. La droga utilizada para incapacitar a Michael era la escopolamina conocida en las calles de Colombia como burundanga. La sustancia provenía del árbol borrachero que crecía en muchas regiones del país. Los criminales la usaban desde hacía décadas. Era perfecta para el crimen porque inducía obediencia total. Una persona bajo la influencia de la escopolamina hará cualquier cosa que se le indique. Vaciar sus cuentas bancarias, entregar objetos de valor, seguir a desconocidos hacia lugares peligrosos, todo mientras parece consciente y funcional. Luego, la droga causa amnesia. La víctima a menudo no recuerda nada de lo que ocurrió durante las horas en que estuvo drogada. Los casos de escopolamina se reportan constantemente en Bogotá y en otras ciudades colombianas. Los turistas son especialmente vulnerables porque no conocen las señales de advertencia. La droga puede deslizarse en las bebidas, soplarse en el rostro, en forma de polvo, o incluso absorberse a través del contacto con la piel mediante papel tratado. Una vez que alguien es drogado, queda completamente indefenso. Los criminales pueden tomarse todo el tiempo para robar a la víctima, o como en el caso de Michael, llevarlo a un lugar para realizarle una cirugía. La organización que había apuntado a Michael llevaba operando al menos 6 años. Informes de inteligencia de múltiples países indicaban que la red tenía su base en Medellín, pero contaba con células en Bogotá, Cali y otras grandes ciudades colombianas. Se creía que los líderes eran antiguos miembros de carteles de droga que habían pasado al tráfico de personas y al tráfico de órganos, cuando esos mercados se volvieron más rentables y menos arriesgados que el contrabando de drogas. La organización reclutaba a mujeres jóvenes de barrios pobres. Les ofrecían buen dinero por un trabajo relativamente simple, construir relaciones con hombres extranjeros en línea, hacer que visitaran Colombia a drogarlos, robarlos. Las mujeres a menudo no sabían nada sobre las operaciones de extracción de órganos que eran manejadas por otra parte de la red. A las mujeres se les daba entrenamiento sobre cómo crear perfiles convincentes, se les enseñaba inglés básico, se les daban guiones para conversaciones comunes. Trabajaban por turnos a veces manejando relaciones con 10 o 15 hombres a la vez. Las fotos que usaban eran robadas de cuentas reales de mujeres latinoamericanas en redes sociales. Las videollamadas eran pregrabadas o contaban con cómplices que podían pasar por las personas de las fotos. Todo estaba diseñado para parecer auténtico. La organización también tenía conexiones con policías corruptos que les advertían sobre investigaciones. Contaban con abogados capaces de hacer desaparecer evidencia. Tenían técnicos informáticos que podían borrar rastros digitales. Operaban como un negocio porque eso era un negocio criminal rentable, construido sobre la soledad y la desesperación de personas que buscaban amor. El caso de Michael encajaba perfectamente en el patrón. Hombre de mediana edad, divorciado viviendo solo con ingresos decentes, emocionalmente vulnerable, fácil de manipular. La red probablemente lo identificó pocas horas después de que él creara su perfil en International Connections. Le asignaron a María. Ella hizo su trabajo perfectamente 6 meses, construyendo confianza pequeñas solicitudes de dinero, que demostraban su disposición a ayudar la eventual invitación a visitar la ejecución del crimen, y luego desaparecer por completo. La aplicación donde Michael conoció a María fue notificada sobre el caso. Enviaron una respuesta formal a la embajada estadounidense. Nos tomamos en serio la seguridad de nuestros usuarios. Tenemos sistemas de verificación sólidos. No podemos hacernos responsables por usuarios que hagan un mal uso de nuestra plataforma. No hicieron nada más. El perfil de María fue eliminado, pero nada impedía que la red creara nuevos perfiles o usara otras aplicaciones. El panorama digital hacía casi imposible prevenir estos crímenes. Siempre había nuevas víctimas siendo seleccionadas. Para Michael, saber todo esto no lo hizo sentir mejor. Lo hizo sentir peor. No era especial. No era excepcionalmente ingenuo. Era solo un objetivo más en un sistema diseñado para explotar a personas como él. La organización probablemente había robado docenas de riñones, quizás cientos, si se contabilizaban todas sus operaciones criminales.
Y continuarían porque el sistema que los protegía era más fuerte que el sistema destinado a detenerlos. Un año después de la cirugía, Michael asistió a un grupo de apoyo para víctimas de delitos. Se reunía una vez por semana en un centro comunitario en Phoenix. Había alrededor de 12 asistentes regulares. Algunos habían sido robados. Algunos habían sido agredidos. Algunos tenían familiares que habían sido asesinados. Todos tenían traumas. Todos intentaban descubrir cómo vivir con lo que les había sucedido. Michael no compartió su historia durante el primer mes. Solo escuchó. Pero finalmente en su quinta reunión habló. Mi nombre es Michael. Fui víctima de un crimen internacional. Viajé a Colombia para conocer a alguien que pensé que amaba. Me drogaron. Alguien robó uno de mis riñones. La persona que me hizo esto nunca será atrapada. Nunca obtendré justicia. Perdí $12,000. Perdí un órgano. Perdí mi capacidad de confiar en las personas. Tengo pesadillas todas las noches. No sé si alguna vez volveré a sentirme normal, pero lo estoy intentando. Por eso estoy aquí. El grupo quedó en silencio cuando terminó. Luego una mujer comenzó a aplaudir. Otros se unieron. El líder del grupo, un hombre llamado Robert, que había quedado paralizado en una agresión hace 10 años, se acercó a Michael en su silla de ruedas. Gracias por compartir, dijo. Eso requirió valentía. Lo que te pasó no fue tu culpa. Fuiste objetivo de profesionales. Sobreviviste. Eso te hace más fuerte de lo que crees. Michael lloró. Lloró frente a desconocidos, pero se sintió bien finalmente contarlo todo sin vergüenza. En el segundo año después de la cirugía, Michael comenzó a pensar en la defensa y el activismo. Había guardado silencio sobre su experiencia durante tanto tiempo, pero su silencio significaba que los criminales ganaban. Ellos querían que las víctimas sintieran demasiada vergüenza para hablar. Así era como lograban seguir operando sin consecuencias. Michael decidió romper ese silencio. Se puso en contacto con un periodista de un periódico local de Phoenix. Contó su historia públicamente. El artículo se publicó con el titular El sueño romántico de un hombre de Phoenix termina en una pesadilla de robo de órganos. El artículo incluía detalles sobre la estafa amorosa, la red de tráfico de órganos y la falta de justicia. Incluía advertencias sobre conocer a personas de aplicaciones de citas en países extranjeros. La respuesta fue abrumadora. Michael recibió cientos de correos electrónicos y mensajes. Algunas personas le agradecieron por ser valiente. Algunas compartieron sus propias historias de haber sido estafadas en línea. Algunas lo culparon por ser estúpido. Michael trató de no leer los comentarios negativos, pero le dolían. Siempre dolían. Aún así, más personas lo apoyaron que las que lo criticaron, y varios otros víctimas se pusieron en contacto para compartir experiencias similares. Michael se dio cuenta de que no estaba solo. Había docenas, quizás cientos de personas que habían pasado por variaciones de lo que le ocurrió a él. Michael decidió crear un sitio web. Lo llamó Romance Scam Survivors. El sitio compartía historias de víctimas. Proporcionaba información sobre señales de advertencia, ofrecía recursos para personas que habían sido estafadas, conectaba a las víctimas con asistencia legal y servicios de terapia. En 6 meses, el sitio recibió 5,000 visitantes. En un año, 50,000. Era evidente que había una necesidad para esta información. Michael sintió que finalmente estaba haciendo algo productivo con su dolor. En el tercer año, Michael fue contactado por Interpol. Una agente llamada Sarah Mitchell había estado rastreando la red colombiana de tráfico de órganos. Había leído sobre el caso de Michael y quería entrevistarlo para su investigación. Michael aceptó. Voló a Washington, D.C. para reunirse con ella. Sarah era británica de unos 40 años, profesional pero amable. Le dijo a Michael que su caso había sido útil para mapear las operaciones de la organización. Creemos que la misma red ha victimizado al menos a 200 personas en 12 países, dijo. La mayoría hombres de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Principalmente robo de órganos o fraude financiero.
La operación tiene un valor estimado de $20 millones al año. Michael quedó impactado por las cifras. ¿Por qué no los han detenido?, preguntó. Sara suspiró. Corrupción, problemas jurisdiccionales. Los criminales se mueven constantemente. Operan en países con fuerzas del orden débiles. Cuando estamos cerca de hacer arrestos, reciben avisos de policías locales que los alertan. Es increíblemente frustrante, pero estamos construyendo un caso. Eventualmente los atraparemos. Michael quería creerle, pero había dejado de creer en la justicia hacía mucho tiempo. En el 4º año, Michael tuvo una cita. Su nombre era Linda. Era bibliotecaria. Se conocieron en una cafetería. Un amigo los había presentado. Michael estaba aterrorizado. Casi canceló 3 veces. Pero Karen lo convenció de ir. No puedes esconderte para siempre, le dijo. En algún momento tienes que empezar a vivir otra vez. La cita con Linda fue incómoda al principio. Michael no sabía qué decir. Tenía miedo de compartir algo personal. Pero Linda fue paciente. Le preguntó sobre su trabajo. Le habló sobre su vida. Descubrieron que a ambos les gustaban los mismos libros, que ambos disfrutaban del senderismo, y que ambos preferían las noches tranquilas en casa. Al final de la cita, Michael sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No le contó a Linda sobre Colombia en la primera cita, ni en la segunda, ni en la tercera. En la 4ª cita, ella preguntó por la cicatriz en su zona lumbar. Estaban en una piscina. Michael se había quitado la camisa por primera vez frente a otra persona desde la cirugía. Vio sus ojos posarse en la cicatriz. «Es de una cirugía», dijo él. Linda esperó. No lo presionó. Michael respiró hondo. «Necesito contarte algo de mi pasado. No es bonito. Pero si vamos a seguir viéndonos, deberías saberlo». Él le contó todo. Linda escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella tomó su mano. «Debe haber sido aterrador», dijo. «Lamento que te haya pasado eso». Michael esperó a que ella buscara una excusa para irse, pero no lo hizo. Se quedó. Hablaron durante 2 horas más. Linda se convirtió en la novia de Michael, luego en su prometida y finalmente en su esposa. Se casaron en una ceremonia pequeña con solo familiares y amigos cercanos. Karen lloró durante todo el evento. Durante los votos, Michael prometió a Linda que siempre sería honesto con ella, que siempre la protegería, que siempre lucharía por ser la mejor versión de sí mismo. Linda prometió lo mismo. No era una relación perfecta. Michael aún tenía pesadillas. Todavía tenía problemas de confianza. Aún tenía días en los que no podía levantarse de la cama porque los recuerdos eran demasiado pesados. Pero Linda era paciente. Entendía el trauma. No intentaba arreglarlo. Simplemente permanecía a su lado mientras él sanaba. En el 5º año, Michael recibió un correo electrónico de Sarah Mitchell en Interpol. Finalmente habían hecho arrestos. 14 miembros de la red colombiana de tráfico de órganos habían sido detenidos en una operación coordinada en 3 países. Los líderes eran 2 hermanos de Medellín. Enfrentaban cargos por trata de personas, tráfico de órganos, fraude y crimen organizado. El juicio tomaría años, pero era un avance. Sarah agradeció a Michael por su cooperación. «Tu testimonio fue parte de la construcción de este caso», escribió. «Ayudaste a llevar a estas personas ante la justicia». Michael lloró cuando leyó el correo. No era justicia completa. La persona que interpretó a María no estaba entre los arrestados. Ella había desaparecido años atrás, pero aún así, era algo. Era más de lo que Michael había esperado obtener. Hoy Michael Patterson tiene años. Vive en Phoenix con su esposa Linda y su perro Cooper. Trabaja como gerente regional en su compañía de seguros. Es voluntario en grupos de sobrevivientes de estafas románticas, hablando ante grupos sobre su experiencia. Tiene una cicatriz en la parte baja de la espalda que le recuerda cada día lo que ocurrió. Tiene un solo riñón en vez de 2. Ahora tiene menos pesadillas, quizá una vez al mes, en lugar de todas las noches. Aún tiene momentos en los que siente vergüenza y rabia. Pero también tiene momentos de felicidad, momentos de paz, momentos en los que se olvida por completo de Colombia. La mujer que se hacía llamar María nunca fue encontrada.
Los intermediarios del mercado negro que compraron el riñón de Michael nunca fueron identificados. El paciente que recibió el riñón de Michael vive en algún lugar del mundo completamente inconsciente de cómo se obtuvo su trasplante. Michael piensa en eso a veces. Alguien por ahí tiene su órgano manteniéndolo con vida. ¿Sabrán que fue robado? ¿Les importará? Nunca conocerá las respuestas. Ha aprendido a aceptarlo. Lo que Michael quiere que la gente entienda es que las estafas románticas no se tratan solo de dinero. Se trata de la explotación de la necesidad humana más profunda, la necesidad de conexión, la necesidad de ser amado, la necesidad de creer que alguien ve valor en ti. Los criminales que dirigen estas operaciones entienden la psicología humana mejor que la mayoría de los terapeutas. Saben exactamente qué botones presionar. Saben exactamente cómo hacer que alguien se sienta especial. Saben exactamente cuándo alguien es más vulnerable y usan ese conocimiento para destruir vidas. Las señales de advertencia de una estafa romántica están bien documentadas ahora. Alguien que nunca has conocido en persona declara amor rápidamente. Piden dinero para emergencias. Insisten en reunirse en su país en lugar del tuyo. Evitan las videollamadas o las llamadas parecen ensayadas. Sus historias tienen inconsistencias. Te aíslan de amigos y familiares que expresan preocupación. Te presionan para tomar decisiones rápidas. Todas estas señales estaban presentes en la relación de Michael con María, pero él no las vio. No quería verlas porque deseaba que la fantasía fuera real. El consejo de Michael para cualquiera que esté considerando conocer a alguien de otro país que haya conocido en línea es simple. Haz una investigación exhaustiva. Verifica todo. Habla con amigos y familiares sobre la relación. Nunca envíes dinero. Si viajas, reúnete en un lugar público. Dile a la gente dónde estarás en todo momento. No vayas a ningún lugar a solas con la otra persona hasta estar absolutamente seguro de que es quien dice ser. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Y lo más importante, entiende que nadie se enamora de un desconocido por internet en cuestión de semanas o meses. El amor real toma tiempo. El amor real no requiere apoyo financiero constante. El amor real no te coloca en situaciones peligrosas. La industria del tráfico de órganos sigue operando en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de todos los trasplantes de órganos involucran órganos obtenidos ilegalmente. Eso significa miles de riñones, hígados y otros órganos robados de víctimas cada año. Las víctimas suelen ser personas pobres en países en desarrollo, que son coaccionadas o engañadas para vender órganos. Pero cada vez más las víctimas son turistas desprevenidos como Michael, que son drogados y despojados de órganos sin consentimiento. La demanda de órganos supera ampliamente la oferta legal. Los pacientes en listas de espera se desesperan. Esa desesperación crea un mercado. Y donde hay un mercado, los criminales encuentran la manera de abastecerlo. Colombia ha hecho esfuerzos por combatir el tráfico de órganos, pero el problema persiste porque las redes criminales son sofisticadas y bien financiadas. Pueden sobornar a funcionarios. Pueden mover sus operaciones cuando aumenta la vigilancia. Pueden reclutar nuevas mujeres para reemplazar a las arrestadas. Mientras existan personas solitarias, existan criminales, y la tecnología facilite conectarlos. Estos crímenes continuarán. La mejor defensa es la conciencia, la educación, el escepticismo y la disposición de víctimas como Michael a alzar la voz y advertir a otros. La historia de Michael terminó con supervivencia, pero por cada Michael que sobrevive, hay víctimas que no. Víctimas que mueren por cirugías mal hechas. Víctimas que son asesinadas porque vieron demasiado. Víctimas que se quitan la vida porque el trauma es demasiado para soportar. Michael sabe que tiene suerte. Está vivo. Tiene una vida. Tiene personas que lo aman. Le robaron un riñón, pero no su futuro. Eso es más de lo que muchas víctimas pueden decir. En el aniversario de la cirugía, Michael va a terapia. Cada año sin falta, él y la doctora López hablan sobre cuánto ha avanzado. Hablan sobre el trabajo que queda por hacer.
Hablan sobre la aceptación y la sanación y la diferencia entre ambas. Sanar no significa olvidar. No significa que el dolor desaparezca por completo. Significa aprender a llevar el dolor sin permitir que te destruya. Significa encontrar sentido en el sufrimiento. Significa usar tu experiencia para ayudar a otros a evitar el mismo destino. Michael vive con un solo riñón ahora. Médicamente está bien. Emocionalmente está marcado, pero sobreviviendo. La pulsera de oro que María le dio durante su relación en línea, él la guardó durante años. Estaba en un cajón, un recordatorio de su ingenuidad. Pero finalmente la tiró. Ya no necesitaba recordatorios físicos. La cicatriz en su espalda era recordatorio suficiente. Y él eligió ver esa cicatriz no como un símbolo de lo que le habían quitado, sino como prueba de que había sobrevivido. Prueba de que era más fuerte que las personas que intentaron destruirlo. Prueba de que incluso después de la peor traición, incluso después de la violación más violenta, la vida continúa. Y a veces, si tienes mucha suerte y mucha determinación, la vida incluso puede ser buena de nuevo. Esta es la historia de Michael Patterson, pero también es una advertencia. El romance es real. El amor es real. Pero también lo son los depredadores que usan el romance y el amor como armas. Internet ha hecho que sea más fácil que nunca encontrar conexión. Pero también ha hecho que sea más fácil que nunca para los criminales encontrar víctimas. La tecnología no es el problema. La crueldad humana es el problema. La desesperación es el problema. La disposición a explotar la soledad de otra persona por beneficio es el problema. Hasta que resolvamos esos problemas, habrá más Michaels, más hombres y mujeres que sigan sus corazones hacia pesadillas, más víctimas despertando en bañeras llenas de hielo preguntándose cómo llegaron allí, más órganos robados, más vidas destruidas, más criminales que nunca enfrentan la justicia. Michael espera que su historia cambie la mente de al menos una persona, que detenga al menos a una persona de cometer el mismo error, que salve al menos un riñón. Eso sería suficiente. Eso haría que compartir su trauma valiera la pena. Porque al final eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Compartir nuestras historias, advertirnos mutuamente, cuidarnos unos a otros, y esperar que la próxima vez que alguien reciba un mensaje de un hermoso desconocido, recuerde la historia de Michael y piense 2 veces. Antes de reservar ese boleto de avión, antes de enviar ese dinero, antes de confiar en que esta vez la fantasía será real, antes de seguir a su princesa colombiana hacia una pesadilla de la que nunca despertará por completo. La pulsera de oro ya no está. La mujer que se hacía llamar María se ha ido. El riñón de Michael se ha ido. Pero Michael sigue aquí. Sigue luchando, sigue advirtiendo, sigue sobreviviendo. Y en un mundo lleno de depredadores y víctimas, tal vez la supervivencia sea la forma más poderosa de resistencia. Tal vez vivir bien a pesar de todo sea la mejor venganza. Tal vez compartir la oscuridad ayude a otros a evitarla. Eso es lo que Michael cree ahora. Eso es lo que lo mantiene en pie. Eso es lo que hace soportable la cicatriz en su espalda. Porque cada vez que cuenta su historia imagina a alguien en algún lugar decidiendo no seguir a su propia María a Colombia. Y tal vez esa persona conserve su riñón, conserve su dinero, conserve su confianza en la humanidad. Y eso hace que todo lo que Michael vivió casi valga la pena.